Ah, ok, es que hay que meterlo hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, 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 sí. Ahí, ok.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La primera slide es en el que está uno nervioso. Ya después de ella Fluye todo. se monta. Sí, no, pero ya está. Todo va a salir bien. Sí, sí. Una hora. 50 minutos es el reto. Ah, bueno. Cuando hice la prueba salí en 50 minutos. La puse un par de slides más, pero. No, pero ya está. Este tema, este año está muy bonito. Sí, ¿verdad? Porque todo está sobre inteligencia. Sí, Ya. completa y totalmente IA. Bueno, todavía falta un ratito. Sí. ¿Ya le pusieron el micrófono? Ya está listo todo. Yo todavía no, ¿verdad? Un ratito. Yo me quiero empezar a las 6:30. Ay, qué pucha, tantos años de andar uno presentando y se ponen
¿Se escucha bien? Del 1 al 10. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Me cambio.
Buenas tardes, estimados clientes y compañeros. La Gerencia Corporativa de Tecnología y la Universidad Corporativa de Sago se complacen en darles la más cordial bienvenida a esta tarde del segundo día de la TecnoWeek 8.0 y en particular a la charla de esta tarde, Retos y Desafíos Tecnológicos. Les saluda Susana Aguilar del equipo Sago y les comparto las pautas generales de la sesión. Número 1. La charla será grabada con el objetivo de colocarla en la comunidad de tecnología al finalizar la TecnoWeek. Número 2. Los micrófonos se encuentran inhabilitados, así que lo invitamos a interactuar por el chat. Número 3. Les invitamos a encender sus cámaras y mantener una participación activa durante la sesión. Adicionalmente, les vamos a invitar a escanear el código QR que se encuentra en pantalla. Su dispositivo le va a solicitar habilitar la cámara. Una vez autorizado, diríjala hacia la imagen indicada. Bueno, esperamos haya disfrutado de esta experiencia de realidad virtual. Ahora me permito presentarles, para mí es un placer, al señor Manuel Méndez, el facilitador de esta charla, ingeniero en sistemas, quien ha trabajado en empresas transnacionales desde el año 1989 al 2005, con experiencia en soporte de tecnologías de información en mainframes y sistemas abiertos, integraciones de soluciones de banca en Centroamérica desde el 2005, trabajando en el BCR en diferentes momentos a cargo de la gerencia de producción, en la gerencia de fábricas, también a cargo de manera temporal de la dirección de tecnología en el 2025. Como vemos, una amplia experiencia en infraestructura, servidores, almacenamiento, comunicaciones y ciberseguridad. En este momento, sin más, le cedo la palabra a don Manuel. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes, compañeros, clientes, bienvenidos. Un reto, precisamente la charla es un reto porque la última charla de la tarde, las Coca-Colitas probablemente ya están listas, entonces apurarnos para que esas Coca-Colitas no se nos vayan a calentar y poder disfrutarlas después. El año pasado tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes de los retos y desafíos. Esos retos y desafíos que estaban establecidos por una de las empresas más grandes a nivel de consultoría mundial, que es Gartner, nos presentaba 10 tecnologías que teníamos que ver, hablaba de los agentes de IA, hablaba del gobierno de las plataformas, cómo gobernábamos las plataformas que tenemos, que hoy son variadas, donde ya la IA es una plataforma nueva, la seguridad de la desinformación, todo lo que estamos viendo en las redes, todo lo que estamos viendo en todos los sitios, que es desinformación y que está causando mucho problema. Hablábamos también del reto de la criptografía post-quantum, todo lo que está saliendo de nueva computación cuántica y que está estableciendo un reto enorme para mantener la seguridad de todos los sistemas, de todos los equipos que hoy tenemos, que está viéndose amenazada y que en muy pocos años pues tenemos que hacer cambios muy grandes. Igualmente hablábamos de la inteligencia, del ambiente invisible, todo lo que tiene que ver con los dispositivos IoTs, cosas que nos pueden ayudar a hacer inteligencia y a estar mejorando constantemente por medio de estos dispositivos que antes tenían costos muy altos y hoy han bajado de precio y nos permiten que podamos utilizarlos en diferentes lugares y obtener mucho valor de ellos. La computación de energía eficiente, totalmente un reto. Hemos visto ciudades que se han quedado sin agua porque han construido centros de datos y los centros de datos han consumido toda la energía de una ciudad, ya ciudades que no quieren recibir más centros de datos porque han consumido toda la energía, los costos se han disparado, ya no hay disponibilidad. Vemos, por ejemplo, en China, donde ya están tratando de hacer centros de datos submarinos para evitarse esos costos. Un 40% de la energía que se utiliza en los centros de datos es para enfriamiento, entonces si nos ahorramos eso, hay ahorros importantes y eso está sucediendo. Hay construcciones de centros de datos en Estados Unidos en sitios que no nos imaginábamos, precisamente para tratar de tomar fuerza y sobre todo lo que es la inteligencia artificial, que está viniendo a hacer consumos importantes energéticos y que está siendo un reto para muchísimos países. Hay países que ya han dicho que ya no permiten más centros de datos por precisamente los consumos que están teniendo. La computación híbrida, que es un reto. Hoy
ya hablamos de la computación normal, los CPUs, pero también hablamos de GPUs y hablamos de computación híbrida como computadores que tienen todas esas capacidades. La computación espacial, que es una serie de cosas que podemos hacer con la IA, que nos puede llevar a tener agentes especiales. Y por otra parte también hablamos de la proliferación de los robots, y estos robots que estamos teniendo el día de hoy, que ya están teniendo ciertas capacidades y que hoy vamos a hablar también como una tendencia que ya ha sido todavía más fuerte del año pasado a este, y por supuesto algo que estaba para un tiempo más adelante, que es las mejoras neurológicas, y todo esto acelerado por la IA, acelerado por la computación cuántica, nos permite tener avances en los próximos 4 o 5 años, y esto era parte de las cosas que hablábamos el año anterior. Les recuerdo el año pasado que estábamos hablando nosotros de la IA, hablábamos que la IA estaba en la parte más alta de las expectativas en el 2025, este 2026, según Gartner, cae en el valle de la desilusión, donde muchas empresas se fueron con grandes expectativas a utilizar la IA, no obtuvieron todos los beneficios que podían, y hoy están en el valle de la desilusión, y ese es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando para este 2026. Todo lo que nos hablan, todo viene con IA, ciberseguridad, agentes, construcción de modelos, la capacitación de esas IAs, el entrenamiento, qué está sucediendo. Estamos escuchando empresas que hacen despidos porque ya la IA los hizo más eficientes, pero también viene la otra parte en donde ellos lo que están haciendo es que están contratando personal más capacitado para otras áreas que también necesitan resguardar toda la parte de IA, que es parte de las cosas que vamos a ver. Entonces, como vemos, lo que el año pasado estaba con las expectativas más altas, este año muchos han determinado que no precisamente era lo que se esperaba. Sin embargo, también vienen las partes donde sí sabemos que se están dando mejoras, que se están dando cosas que sí realmente tenemos que estar viendo y que tenemos que estar tomando en cuenta. ¿Por qué hablamos mayormente de IA? Porque todas las tendencias para este 2026 que nos puso Gartner están dadas sobre IA. Y ellos dicen, la IA no lo es todo, pero está tocando todo. La IA está alterando la forma como trabajamos, la forma como tomamos decisiones. Antes íbamos a buscar a Google, ahora le preguntamos a la IA y en base a eso tomamos decisiones con todas las precauciones que tenemos que tener. Precisamente recordemos que siempre lo que nos dicen, esto es un copiloto, es un asistente, siempre valide la información. Recordemos que toda la IA hoy está tomando la información a partir de Internet. Hay fuentes que son válidas, hay fuentes que no son válidas, y entonces todo lo que estamos viendo, pues tenemos que verlo con un doble ojo, verificar y validar todo lo que está saliendo de ahí, porque puede ser correcto y esas decisiones que estamos tomando pueden ser válidas. Igual que existe la IA en donde podemos tomar y hacer cosas muy buenas, pues también están los actores del mal que también vienen y toman eso para atacarnos. Ya hemos visto que, por ejemplo, Anthropic hizo una publicación de su nuevo modelo de IA, en donde dijo, primero voy a entregárselo a las grandes empresas porque trae grandes riesgos de ciberseguridad que pueden ser explotados por los actores del mal. Entonces vean que podemos hacer cosas muy buenas, pero también los malos están a la expectativa para hacer sus cosas y ver cómo logran que nosotros caigamos en esas estafas, fraudes o demás cosas que nos están haciendo. Al final de cuentas, el camino dorado hacia el valor de la IA es lo que todos estamos buscando. ¿Cómo obtenemos valor de esa IA? ¿Cómo hacemos que esa IA nos genere valor? Y eso es parte de las cosas que estamos viendo acá. Gartner, dentro de todo su proceso de cómo está la IA, dice que la IA se ha desarrollado a una velocidad importantísima. Vemos cada casi 4 meses, cada 6 meses que hay modelos nuevos que superan a los modelos anteriores por mucho, que son mucho más rápidos, que son mejores. Así vimos el año anterior cuando salió DeepSeek, que DeepSeek fue una ola tremenda porque generó un montón de cosas importantes, fue prohibido en Estados Unidos porque era una competencia muy fuerte, etc. Entonces, real y sinceramente, la tecnología ha avanzado a pasos enormes. Sin embargo, la parte nuestra, en lo que se refiere a la preparación humana,
todo lo que nosotros tenemos en métricas formales, todo lo que nosotros tenemos en cómo medir los resultados de esa IA, todavía no estamos preparados. Se dice que la tecnología en este momento está al 50% de su desarrollo de la IA. Sin embargo, nosotros como humanos estamos apenas al 25% de las capacidades dentro de la empresa. Eso significa que si hoy se detuviera el desarrollo de las IAs, tomaríamos varios años para llegar a ese mismo nivel. Vean que el avance tecnológico ha sido tan fuerte, tan rápido, que nos ha tomado por sorpresa a muchos, y aquí es donde precisamente nos viene a traer situaciones que es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿La productividad con la IA ha mejorado? Sí, sí ha mejorado un 74%. El retorno de la inversión con las IAs es claro, un 11% de las empresas dicen que sí han obtenido un retorno sobre esa inversión. Y la transformación real que tenemos con esa IA apenas se establece en un 2%, o sea que tenemos todavía retos importantes para obtener de esta IA. Y por supuesto, una cosa muy importante es, todas las IAs tienen que tener una gestión de cambio. Si hay gestión de cambio, se va a obtener muchos mejores resultados. Gartner establece que en un 200% del retorno de la inversión está asociado precisamente a esa gestión del cambio. Cuando no tenemos gestión del cambio, o las empresas que lo ignoran, están perdiendo esa parte. Tenemos que reentrenar, tenemos que recapacitar a la gente para las cosas. Ya ahora no vamos a necesitar un operador para que conteste un teléfono, pero sí vamos a necesitar a alguien que esté reentrenando esa IA en las respuestas, en ajustando los modelos, actualizando los modelos, capacitándolo con nuevos datos que están ingresando y demás. Al final de cuentas, esto es un reto de los más importantes, y precisamente parte de las cosas que vemos es que esta IA necesita verificación. Hoy, como les decía, la IA ha avanzado, pero ¿cómo sabemos que los resultados de la IA son los esperados? Nosotros que estamos en la industria financiera necesitamos que el nivel de error sea 0 o casi 0, muy bajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero, estamos hablando del dinero de nuestros clientes, estamos hablando de transacciones y tenemos que ser muy seguros. Hoy la IA tiene un 25% de error en sus respuestas. ¿Cómo hacemos para garantizarnos que esas respuestas sean el 100% correctas? Tenemos mucho trabajo por delante para asegurar y para garantizar esa confiabilidad en esas respuestas que queremos tener y que necesitamos tener. Es así como en este momento una parte de la importantísima de la IA son los agentes de IA. Un 17% de las empresas ya han adoptado agentes de IA y un 42% indican que planean poner agentes. Esos agentes van a hacer una transición y una mejora en la atención del cliente. Ahora, la IA también tiene una serie de costos ocultos, y esos costos ocultos es lo que Gartner llama la hipoteca de transición. Esa hipoteca de transición básicamente lo que nos dice es que el costo promedio de un proyecto de IA está alrededor de 1.9 millones de dólares. Sin embargo, tiene una serie de costos ocultos, como les mencionaba, que es, por ejemplo, todo el proceso de capacitación. La capacitación de la IA y asegurarnos de las respuestas es uno de los temas más importantes. Y ahí es donde esos costos se nos empiezan a disparar. La gestión del cambio. La gestión del cambio es importantísima. Si no se hace una gestión del cambio, no vamos a obtener los resultados esperados. Y como les decía hace un momento, todavía la IA generativa está generando errores de hasta un 25%. Imagínense que eso se traduzca en transacciones, serían errores garrafales. Venimos con otras situaciones que nos genera la IA y son los estados digitales nacionales. Cuando nosotros tomamos una empresa y decimos que vamos a hacer IA con una empresa, Gartner lo define no solamente como un matrimonio. Cuando nosotros adquirimos una solución, estamos haciendo un matrimonio. Pero cuando estamos haciendo una adquisición de una solución de IA, estamos haciendo, Gartner lo define como un matrimonio donde estamos teniendo trillizos y aparte nos estamos moviendo de país. Así de complicado puede ser este matrimonio que estamos teniendo. Entonces, tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Hoy tenemos grandes jugadores que están teniendo grandes capacidades de IA. Ahí hablamos de Microsoft, hablamos de Google, hablamos de DeepSeek, hablamos de Oracle, que están
teniendo grandes capacidades de IA. Son muy generalistas, son IA generalistas donde no podemos decir que están dedicadas solo a finanzas, les preguntamos del tiempo, les preguntamos de imágenes, les preguntamos muchísimas cosas, son IAs generales. Pero igual también estamos teniendo nuevas empresas que están viniendo al mercado, y esas empresas también tenemos que estarlas observando. ¿Por qué? Todavía no hemos hecho un matrimonio, todavía no hemos tenido esos 3 hijos y nos hemos movido de país. Pero para tomar esas decisiones tenemos que tener mucho cuidado porque el matrimonio va a ser por muchos años. ¿Por qué va a ser por muchos años? Porque cuando nosotros entrenamos un modelo o vemos un modelo, ese modelo viene con una soberanía de datos. Esa IA que estamos adoptando ha sido entrenada con una serie de datos. Podríamos decir que si tomamos DeepSeek, probablemente esa IA venga entrenada con datos de personas asiáticas, probablemente, pero recordemos también que ellos han tenido aplicaciones que hemos venido utilizando nosotros en Occidente y que también ellos han venido tomando datos para ir haciendo sus entrenamientos y sus capacitaciones de esas IAs. Pero bueno, cuando nosotros decidimos tomar una IA, esa empresa tiene un grupo de datos con las cuales ha capacitado su IA y nosotros estamos tomando esos datos para funcionar esas IA. Si nosotros quisiéramos movernos a otra empresa, pues tendríamos que arrancar el proceso de cero, porque ese entrenamiento que se hizo con esa IA tiene una serie de comportamientos que están basados en esa soberanía de datos. Entonces, estamos cayendo en un mundo que es completamente cerrado de esa IA y los resultados que podemos obtener si nos pasamos a otra pueden ser completamente diferentes. De ahí es lo que se llama la soberanía de datos. Las leyes de soberanía digital es que estamos viendo ya países que están empezando a establecer leyes sobre inteligencia artificial. El gobierno de la Unión Europea, por ejemplo, está generando leyes, empezando. Recordemos que en Estados Unidos han habido muchos intentos de establecer o de definir leyes para la ética, para el control y para el manejo de la IA, sin embargo, no han sido permitidas por el gobierno, pero se siguen intentando y ya hay países donde están estableciendo leyes para esa IA. Igual todas esas decisiones tecnológicas que nosotros tenemos, al final de cuentas, van a tener decisiones de soberanía sobre los datos con los cuales nosotros entrenamos. Entonces, vean que aquí tenemos una serie de situaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros decidamos qué IA vamos a estar decidiendo irnos o adaptarnos con ella y trabajar con ella. Al final de cuentas vamos a tener que hacer un remix y ese remix es cómo hacemos una IA y cómo empezamos a crear esas capacidades dentro de nuestro personal para tener la forma de validar la IA, la forma de capacitarla y la forma de continuar entrenándola, porque nosotros establecemos una cantidad de horas de entrenamiento, sin embargo, la experiencia lo que está diciendo es que se requiere muchas veces un 25 o hasta un 200% de lo que se estableció inicialmente. O sea, son niveles realmente muy fuertes. Para el año 2026, lo que se considera es que es un año decisivo. Vean que el mercado de IA está establecido en 2.52 trillones, eso es muchísimo dinero, por eso tenemos tantas empresas que están queriendo ir con IA porque hay demasiado dinero sobre la mesa, todos estamos dispuestos o listos casi para hacer inversiones, viene con un crecimiento interanual que se establece en un 44% y que igualmente la predicción de Gartner es que las empresas vamos a estar con una arquitectura híbrida, o sea que vamos a estar trabajando con IAs, vamos a estar trabajando con cosas que vamos a manejar dentro de nuestros propios centros de datos en premisas y que va a ir creciendo a un 40% en el 2028 esas arquitecturas híbridas, o sea, va a ser un crecimiento muy grande y que al final de cuentas todo eso que estamos viendo nosotros va a estar afectando lo que hagamos y las decisiones que hoy tomemos van a ser decisiones probablemente de muy largo plazo. Gartner nos establece que estas 10 principales tendencias las divide en 3 áreas. Primero en los arquitectos, que son los que construyen los fundamentos digitales seguros, escalables y adaptativos. Luego el sintetizador, que es el que orquesta las tecnologías, todas las diversas tecnologías que tenemos para así obtener valor. Todo lo que estamos buscando es cómo obtener valor de esas IAs y el valor que hoy se está logrando obtener realmente ha sido bastante poco
Como les decía, cuando se hace gestión de cambio en las instituciones es cuando se logra obtener todavía más valor de ellas. Por eso es que aquí hay una serie de tendencias en el sintetizador que ellos definen, que es precisamente cómo logramos obtener valor de ahí, y la parte vanguardista, que es los que nos elevan la confianza, la gobernanza y la seguridad. Por supuesto que ahí vamos a ver las tendencias que respectan a todos los temas de ciberseguridad y que necesitamos prestar muchísima atención. Hoy los agentes, ya hemos visto y les decía, los agentes que se construyen pueden sacar toda la información de una empresa en un santiamén. Igual que un funcionario que hoy lo llaman y le preguntan por ciertas cosas y puede dar cierta información, una IA o un agente que nosotros construyamos podría venir y extraer toda la información de la institución de una manera muy sencilla. Y eso es parte de los peligros que tenemos y precisamente por eso se centran aquí 4 de las tendencias que vamos a estar viendo también. En el arquitecto, que le decía que son los fundamentos digitales, aquí tenemos 3 tendencias. Una de las tendencias acá es las plataformas de desarrollo nativas de IA. Definitivamente, la IA vino a cambiar la forma como hacemos el desarrollo. Ya hemos visto que podemos generar una historia de usuario y con esa historia de usuario, con palabras sencillas que todos estamos dialogando acá, podemos empezar a generar código. Y ese código que estamos generando podríamos llevarlo a aplicaciones y construir aplicaciones. Esto lo que nos dice es que en el tiempo podríamos tener equipos de desarrollo un poco más pequeños, dividir los equipos y estos equipos que nos generen mayor productividad de soluciones. Ahí vamos a tener desarrollo de soluciones sin conocimiento técnico. Ya hay experiencias de personas que han desarrollado soluciones interactuando con las IAs, trabajando con las IAs, generando código y poniendo ese código en diversas plataformas. Hay una IA que está dedicada única y exclusivamente para generar sitios. Ya esa IA es de las que más ha crecido y ha crecido por el valor de los 6.000, 7.000 millones de dólares en año y medio que salió y está generando aplicaciones web, genera aplicaciones, genera apps para teléfonos y demás. Entonces vean todo el potencial que tenemos ahí para que los grupos que hoy tenemos podamos hacer grupos más pequeños y con esos grupos más pequeños podamos hacer desarrollos. Igualmente tenemos toda la parte que nos podría potenciar, que son los agentes de IA, y una de las advertencias que nos hace acá el consultor es: tengamos cuidado, no construyamos agentes que vayan a ser monolitos. Construimos en el pasado sistemas enormes que eran monolitos. Ingresar a ellos o desarmarlos era sumamente difícil. Entonces, hoy que estamos con agentes, no hagamos agentes buenísimos que hacen de todo y que hacen toda la solución completa. Entonces, debemos de tomar y de interactuar con eso para que sean agentes que hacen una cosa nada más. Y lo comparan con la atención que se da en la Fórmula 1. Yo no sé, y tal vez que me levanten el dedo los compañeros que han visto cómo funcionan los equipos que atienden los autos de Fórmula 1, donde tenemos uno que solamente atiende llantas, otro que solamente se encarga del motor, uno para la llanta trasera, uno para la llanta delantera. De esa forma nos están recomendando que trabajemos toda la parte de los agentes que hacen una única cosa de forma tal que cuando nosotros tengamos que movernos, tengamos que hacer una modificación, esos agentes es muy sencillo de irlos a interactuar con ellos. Entonces, lo que vamos a tener es agentes que están orquestados para hacer una atención de cliente. Pero todavía más importante, hoy tenemos agentes que lo único que hacen es dar una respuesta. Es lo único que hacen, pero realmente los agentes nos van a generar valor cuando esos agentes con IA generativa puedan ir tomando decisiones para hacer ofertas al cliente, pero esas ofertas basadas en lo que el cliente ha estado visitando en nuestro sitio, lo que ha estado buscando en nuestro sitio, las consultas que nos ha hecho en el pasado y tratar de predecir qué es lo que ese cliente necesita, qué es lo que ese cliente quiere. De ahí es donde nosotros podríamos tener equipos potenciados con IAs orquestadas y donde vamos a tener también algunos expertos de negocio que van a estar creando software. Y al final de cuentas todo esto nos va a generar ahorros importantes en temas de IA. Y allí la predicción que nos dice Gartner es que para el 2030 el 80% de las organizaciones van a evolucionar sus equipos
de trabajo de ingeniería de software a equipos ágiles, aumentados, utilizando IA, asistentes de IA, y que van a ser equipos más pequeños, con una productividad similar. Entonces vamos a tener la posibilidad, la capacidad de generar todavía más. Entonces ese es uno de los retos que vamos a tener allí. La segunda que tenemos es las plataformas de supercomputación de IA. Creo que todos los que estamos en la parte de tecnología hemos visto donde ya hay empresas que nos dicen, vea, usted no necesita correr esas cargas en la nube. Esas cargas usted puede trabajarlas en premisas. Recordemos que los consumos energéticos, la competencia que hay, que se está generando este año y el próximo, hay una escasez de partes de computadora porque los grandes fabricantes están produciendo para llenar esos centros de datos que se han creado para atención exclusiva de IA. Y pues viene un proceso en donde vienen integraciones de CPUs, GPUs, de las tarjetas que hacen la integración de esto para tener estos computadores que son multifunción, son plataformas que de alguna manera lo que veíamos del año pasado, que era una de las tendencias que teníamos, donde vamos a poder impulsar todo lo que es el machine learning. Vamos a tener también la posibilidad con estas supercomputadoras de hacer simulaciones de mercados globales para riesgo. Por ejemplo, los que estamos en banca sabemos que todos esos modelos de simulación no son modelos que se corren en una hora, muchas veces duran días o más dependiendo de la cantidad de datos. Vamos a poder tener la generación de escenarios de estrés en tiempo real para portafolios diversos, que normalmente son también procesos muy consumidores. Vamos a poder tener también estos computadores para hacer análisis de otros tipos, de otros niveles más altos con estas capacidades de computación. Entonces, esto es una tendencia que ya está iniciando y dice que para el 2028 el 40% de las empresas líderes van a haber adoptado arquitecturas de computación híbrida en sus flujos de trabajo. Hoy únicamente el 8% de las empresas lo está haciendo. Por supuesto, va a haber una competencia cuando esto empiece a existir, cuando ya empiecen a tener auge estas computadoras que hoy tienen precios pues bastante altos para poder tenerlas. Por eso es que únicamente hacemos uso de ellos en la nube, más los fabricantes que están generando tecnología, generando la IA. Y recordemos y veamos el caso, por ejemplo, de Apple. Apple, ¿qué es lo que ha hecho? Apple no ha desarrollado su IA. Apple ha esperado a ver cómo se mueve el mercado y probablemente terminará comprando alguna empresa. ¿Por qué? Porque las inversiones que tienen que hacer son de billones de dólares. Son del orden al menos de los 3 billones de dólares construir su centro de datos y poner una inversión muy alta, es una apuesta muy alta a ver qué réditos tiene. Y ahí es donde vemos una cantidad importantísima de IAs que han salido, pero todas tienen inversiones muy altas y que tienen que respaldarla de una manera. La tercera tendencia es la computación confidencial. Creo que los que estamos metidos en el tema de PCI, pues hemos oído hablar de los datos en reposo que tenemos que asegurarlos, que los datos en tránsito tenemos que asegurarlos, pero viene una nueva tendencia que es cómo hacemos que ese procesamiento de datos también sea protegido. Eso es una tendencia nueva y que probablemente nos va a estar tocando dentro de algún tiempo y vamos a tener que ver cómo hacemos. Y esto es una computación nueva. Los computadores que vimos anteriormente que se están produciendo nos van a ayudar a este tipo de tecnología. Y aquí básicamente lo que se trata es continuar con todo el tema de protección de datos. ¿Por qué? Porque todas las técnicas y todas las disponibilidades que estamos teniendo el día de hoy para la IA, también la tienen los que están haciendo tecnología para el mal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que todo eso que estamos haciendo esté protegido. Entonces esta es una tendencia de la cual ya algunos ya están tomando medidas. En un evento que asistí este año, me extrañó mucho ver un banco que es Capital One, probablemente lo han escuchado ustedes, vendiendo una tecnología de impersonalización. Cuando yo alimento las IAs, resulta ser que tengo que transmitir muchos datos, pero muchas veces estoy transmitiendo los datos de mi empresa, los datos de mis clientes,
para alimentar y para capacitar a esa IA. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo ese procesamiento sea seguro? Esta tecnología, esta computación confidencial es la que nos va a ayudar en ese proceso. Pero también hay tecnologías como la que tenía Capital One, que lo que hace es, me permite enviar datos para estas IAs, impersonalizarlos completamente, pero que permita también hacer el entrenamiento de estas IAs. Y el día de mañana que yo quiero recuperar estos datos, tengo todo para poder recuperarlos de manera segura sin tener que pasar por todos los dolores de cabeza de llaves públicas, llaves privadas y un montón de cosas que los que estamos en el tema de seguridad sabemos que tenemos que hacer. Por supuesto, esta computación confidencial pues va a ser importantísima y lo ven hoy como un requerimiento a futuro de PCI. Entonces, por supuesto, todos los que estamos en finanzas, pues vamos a estar mirando qué sucede y en qué momento ya se convierte en algo regulatorio. Y como les decía, que nos permite procesar y nos permite también trabajar con los datos de nuestros clientes de manera segura, no solo cuando los transmitimos, sino cuando están procesándose en una IA. Recordemos que hoy que estamos compartiendo en la nube, no sabemos quién está en ese mismo computador o en una parte de ese computador virtualizado o no virtualizado, no sabemos cómo se maneja, pero podría ser que estemos compartiendo con alguien más. Entonces, la forma de asegurar todo eso es lo que nos va a permitir hacer esa computación en la nube, una computación confidencial, aislar las cargas de trabajo en entornos seguros y de alguna manera siempre mantener, no importa ya ahora sí, si se están procesando o no los datos, mantenerlos siempre seguros y privados. Pero entonces vean que es una evolución donde ya hay empresas y a mí particularmente me generó una sorpresa interesante ver un banco vendiendo soluciones para impersonalización de datos. Es interesante, pero es parte de lo que se está moviendo y es parte de tecnologías y de tendencias que hoy observamos y que probablemente no las considerábamos, no las veíamos, pero son cosas que están sucediendo. La predicción de Gartner es que para el 2028 más del 50% de las empresas van a utilizar computación confidencial. Y probablemente nosotros, si la regulación nos lo pone como parte de PCI, pues vamos a tener que utilizarlas para hacer todo este procesamiento de manera segura. Hoy, única y exclusivamente el 5% de las empresas está utilizando este tipo de tecnología. Como les decía, Capital One es uno de los que está utilizándolas y está más bien vendiendo servicios para que otros puedan utilizarlo. En la parte del sintetizador, ya vimos una parte de lo que es tecnología pura, tarros. El sintetizador se encarga de orquestar esas tecnologías para tratar de que obtengamos valor de ellas. Venimos a los sistemas multiagente. Como les decía, la idea es que podamos tener agentes, pero no agentes que hacen, un solo agente hace todo. Vamos a tener agentes para automatización de procesos, vamos a tener nuevas formas de colaboración. En el caso de la banca vamos a tener la posibilidad de orquestación para todo el proceso de crediticio, para el cumplimiento, para la parte de brindar servicios, pero como les decía, importantísimo que estos agentes o estos multiagentes, que ya probablemente cada uno de ustedes debe tener al menos un agente construido, vamos a ver que vamos a tener más de un agente y lo importante es que esos agentes hagan orquestación y tengan nuevas formas de colaboración. La nueva forma de colaboración va a ser nosotros humanos colaborando con agentes y agentes colaborándonos a nosotros para producir soluciones, para producir servicios, para mejorar procesos en todas las diferentes áreas. Y por supuesto vamos a necesitar orquestación y una gobernanza del comportamiento de los agentes. Hoy probablemente en la organización tenemos agentes y no nos hemos dado cuenta. Vamos a tener que hacer descubrimiento de todos esos agentes y cómo asegurar esos agentes para darles más valor. La predicción de Gartner es que el 33% de las interacciones con el software empresarial en el 2028 van a ser manejadas por agentes autónomos.
donde los agentes van a tener la capacidad, como les decía antes, ya no solamente de responder, sino de tomar acciones, de hacerme ofertas especiales con respecto a lo que yo he estado haciendo, con respecto a lo que yo he estado consultando, con respecto a lo que yo he estado pidiendo. Entonces vean que aquí son retos importantísimos de cómo podemos hacer las cosas y hacia dónde está moviéndose el mercado. Los modelos de lenguaje de dominio específico. Como les decía, tenemos a un Microsoft, tenemos a un Google, tenemos a DeepSeek, tenemos a un Oracle, que tienen sus modelos de LLM que son generalistas. Ahí yo le puedo preguntar de todo, por una foto, le puedo preguntar un edificio donde queda, con una foto, cosas por el estilo, le puedo preguntar de finanzas, de contabilidad, pero son generalistas. ¿Qué va a suceder cuando tengamos nosotros modelos que son enfocados, por ejemplo, a banca? Pues vamos a tener la posibilidad de un modelo probablemente más barato, porque a mí no me interesa, o a nosotros como banco no nos interesa, por ejemplo, una IA que tenga temas de salud, que hoy los sistemas que son generalistas tienen sistemas o cosas de salud. Probablemente va a haber también modelos enfocados a salud. Ya vimos en el pasado, por ejemplo, que IBM sacó toda una parte en donde podíamos hacer IA para tratar a partir de una imagen de saber si una persona iba a tener cáncer o no iba a tener cáncer. Pues entonces lo que vamos a empezar a ver son modelos enfocados, modelos donde la IA va a ser específica, una IA de alta precisión para banca, para salud, para construcción, para diseño de carreteras, para diseño de puentes, etcétera. Todas esas IAs van a ser modelos específicos, ya no van a ser lenguajes grandes, los LLM, sino que van a ser modelos más pequeños y modelos específicos. Vamos a tener probablemente modelos de menor costo versus los generalistas que tenemos el día de hoy, con un uso más eficiente de los recursos, donde vamos a tener probablemente la alineación de normativas de PCI, de terminologías, de una serie de cosas donde va a ser más sencillo utilizarlas y van a ser IAs más baratas porque ya no tienen un montón de cosas que probablemente hoy nosotros no vamos a estar utilizando de ahí. Vamos a tener probablemente para modelos de detección de fraude, para modelos de asesoría personalizada, y aquí Gartner lo que nos dice es que la predicción para el 2027 es que más del 50% de los modelos empresariales que se van a tener van a ser de dominio específico, ya no van a ser generales. O sea que vamos a tener IAs para finanzas, vamos a tener IAs para salud, vamos a tener IAs para construcción, para carreteras, etcétera. Vamos a tener modelos mucho más específicos que van a ser enfocados y de menor costo. Entonces, podemos irlos buscando, podemos ir trabajando con ellos y ver cómo nos funcionan para que nos generen mucho más valor en la empresa. Recordemos que aquí lo que buscamos es la generación de valor. Los costos que hoy tiene la IA, que es un proyecto que se establece inicialmente promedio en 1.9 millones de dólares, que se nos podría salir de control si no tenemos en cuenta todas las variables, que son alrededor de 10 variables que establece Gartner, que deberíamos de observar, se nos podría salir de control completamente a un costo muchísimo más alto. Volvemos a la parte de la IA física, y la IA física, la mejor definición de la IA física es, si es algo que yo lo puedo tomar y tirarlo por la ventana, pues eso es IA física. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una rumba, ahí que levantemos los dedos, el dedo pulgar para ver cuáles tienen una rumba. Sabemos que la rumba nos hace ciertas cosas, ella evita caer en huecos o cuando golpea, entonces se echa para atrás y una serie de cosas. Todas estas cosas que existen, como la rumba, como los robots, hay un nuevo trabajo para el que esté buscando trabajo diferente, que es, por ejemplo, cómo hacer para que un robot haga las labores del hogar. Entonces hay un trabajo ahora que es con una cámara y hacer todas las labores del hogar, y con eso poder luego llevarlo hacia los robots para que los robots sepan
qué tienen que hacer con lo que queda en la comida en el plato, dónde tienen que llevar el plato, que es al lavaplatos, que está sucio, y así sucesivamente lo que tienen que guardar en la refrigeradora, pero todos son trabajos que están surgiendo, que pueden ir a buscarlos si gustan a CNN, en otras latitudes, donde ya esa clase de trabajos ya se están generando para poder entrenar las IAs. En el mes de abril, en China, en Beijing, se dio una carrera de robots, donde ya un robot batió el récord de la media maratón contra el récord que tienen las personas. Eso significa que ya también los robots están llegando a esos niveles. Sabemos que ellos los utilizan o han pensado en utilizarlos en otras formas en la guerra y otra serie de cosas, pero bueno, también acá se van a utilizar para poder dar asistencia. El viernes los invitamos a una charla que con mucho gusto nos están acompañando los señores de la UNED para precisamente enseñarnos unos robots que se pueden capacitar, que se pueden tener. Perdón, con permiso, vamos a robarnos un poquito de agua. Ya hace sed. Como les decía, todos estos robots, esa IA física está creciendo, está cambiando y está generando todo un cambio, y se espera que para el 2028 los robots impulsados por IA pasarán del 1 al 10% de las implementaciones, o sea que vamos a tener más robots haciendo diferentes cosas. Gracias. Y todo esto va a acelerar una serie de cosas, los servicios, un robot que nos ayude para atender a adultos mayores, un robot que nos ayude para dar asistencia, que pueda hablar, que pueda verbalizar, porque tiene IA, cuando alguien llega a preguntarle a una oficina qué puedo hacer, todo esto, ejemplos de esto lo vamos a estar viendo el viernes en la charla que nos da la UNED. Don Eric de la UNED nos va a ayudar, los invito cordialmente para que puedan verla, para que puedan participar en ella, y es un ejemplo de lo que podemos hacer ahí. Entonces tenemos muchas oportunidades. Imagínense una fábrica atendida por robots sin luces, ya no hay consumo eléctrico porque las luces están completamente apagadas. Esa es una de las ventajas que tienen hoy, por ejemplo, los chinos, donde sus fábricas son 100% robotizadas y tienen capacidades donde la fábrica está completamente apagada, ya no hay consumo energético más que las plantas que están trabajando. Entonces vienen cosas importantes, cambios importantes, y vean que toda la parte robótica está mejorando, cambiando y haciendo, probablemente no sabemos si más sencillo o más difícil nuestra vida, pero es parte de los cambios que vienen. Con respecto al vanguardista, es la parte o las tendencias que nos van a dar a nosotros confianza, gobernanza, seguridad. Aquí tenemos la seguridad preventiva, y es cómo la IA, a partir de toda la información que existe, nos ayuda a evitar y a ser preventivos, una seguridad proactiva. Por ejemplo, que si ellos detectan que podemos tener una intrusión o se está dando algún tipo de intrusión, que automáticamente genere un server, que en ese server ponga un honeypot, para que sea el señuelo, para que entonces ese atacante que nos está llegando quede ahí atrapado y sienta como que logró su objetivo. Sin embargo, la IA nos ayudó para atender esa situación de seguridad, de ciberseguridad. Entonces vean que tenemos aspectos importantes, ya todos los proveedores de ciberseguridad ya están trabajando en eso. Cuando ya uno conversa con ellos, ellos hablan de que ya están yendo hacia la parte preventiva. Por ejemplo, cuando existen las vulnerabilidades de día cero, las vulnerabilidades de día cero no tienen una solución, simplemente está la vulnerabilidad. Entonces la IA lo que está tratando es, en estos casos, es que se pueda buscar la forma de bloquear y que esas vulnerabilidades de día cero sean cubiertas por IA. Ahorita no podría decirles cómo, porque realmente sinceramente quiero verlo y quiero también, como ustedes, tratar de entender qué es lo que va a hacer esta IA cuando aparezca una vulnerabilidad de día cero. Así vamos a tener un monitoreo continuo 7x24, protección 7x24. Igual vamos a tener la protección activa siempre contra nuevas vulnerabilidades, contra cosas que puedan estar sucediendo, y por supuesto los cierres de brecha, las brechas que podamos tener donde puedan haber filtración de datos, pues vamos a tener una IA que proactivamente va a estar bloqueando y va a estar evitando que eso se dé cuando no estamos, y nos va a estar ayudando. Y aquí lo que nos dice Gartner es que para el 2028 la seguridad
o la ciberseguridad preventiva va a reducir las brechas en un 60%, o sea, nos va a ayudar muchísimo a evitar que se den situaciones de brechas de datos. Y esto es versus los que tienen enfoques que son reactivos, o sea, los que esperan que suceda algo para ir a corregirlo. Entonces vamos a tener un trabajo importantísimo que ir haciendo en los próximos años, por supuesto inversiones importantes para tener todos estos temas de IA preventiva. La procedencia digital. La procedencia digital es una tendencia importantísima porque todos hemos visto ataques. Ahora hay agentes que hacen ataques. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que quien se nos está conectando a una aplicación realmente es un cliente y no es una IA? ¿Cómo hacemos para saber que los datos que nos están llegando son datos que nos envía un cliente y no una IA que nos pueda estar tratando de hacer un fraude o cosas por el estilo? Toda esta procedencia digital implica toda la verificación de origen y autenticidad del contenido de lo que nos llega y lo que nosotros enviamos. Va a tener que tener formas de identificarlo, va a tener que tener etiquetas, protecciones a los datos para que se identifique que lo que yo estoy recibiendo realmente es válido, es un cliente, es una persona y no es una IA que me está enviando cosas para que yo las esté procesando. Uno de los grandes problemas que hemos hablado y que ayer Mario Robles nos contaba de los deepfakes, pues que entonces cuando recibamos un video o estemos en una videollamada, sepamos que esa videollamada no es generada por IA, sino que realmente estamos hablando con personas al otro lado. Entonces, toda esta tendencia nos va a ayudar a ser más seguros, a generar una confianza y una verificación de que lo que estamos tratando es con personas, con datos reales, con clientes reales y no que estamos tratando con una IA que nos está tratando de defraudar o hacer un daño a la empresa. Aquí, como les decía, este es un punto importantísimo y es precisamente para esa autenticidad en transacciones, esa autenticidad en los clientes que se están conectando, en los que están transando. Y aquí la predicción es que el 50% de las empresas va a implementar soluciones para verificar la procedencia digital y evitar o combatir todo lo que es el contenido sintético, todo lo que es el producido por IAs que nos puedan estar atacando. Las plataformas de seguridad de IA es la tendencia 9. Esta parte es toda la protección que tenemos que tener nosotros para los agentes. Hoy un agente es un robot. Veámoslo así, un agente es un robot y va a hacer lo que nosotros le programamos que haga. Pero ¿cómo hacemos nosotros para evitar que ese robot, ese agente que construimos, no nos filtre toda la información? ¿Por qué? Porque alguien puede hacerle un prompt y en ese prompt, en esa consulta que le hizo en lenguaje humano, simple y sencillamente extrajo todos los datos de la empresa. El robot está hecho o ese agente está hecho para hacer eso. Entonces, necesitamos identificar todos los agentes que tenemos en la empresa, prevenir los shadows AI, alguien con muy buena intención para ayudarse, para hacer más sencillas las cosas, simple y sencillamente construye un agente y lo conecta contra la base de datos de clientes y podría filtrar la base de datos de clientes en minutos y no nos dimos cuenta. Entonces vamos a tener IAs también en todos los temas de seguridad, donde vamos a tener protecciones, donde vamos a tener el uso de la IA para monitorear los desarrollos, para ver todos los agentes que tenemos, ubicar todos los agentes, generar gobernanza centralizada, al final de cuentas, protección contra inyección, y hay algunas inyecciones que ahorita todavía mejor no las comento para no publicarlas, pero realmente pueden hacerse muy peligrosas, inyecciones de prompts que nos pueden hacer en correos, en mensajes que nos mandan y demás, y que sin malicia podríamos nosotros caer de una forma sumamente sencilla. Y esta es una tendencia realmente muy fuerte, donde la predicción es que para el 2028 el 50% de las empresas van a utilizar plataformas de seguridad de IA. Y nosotros, como una institución financiera, probablemente vamos a tener que estar ahí 2027, 2028, teniéndolas esas plataformas para estar protegiendo los activos,
todo lo que tiene la institución, todo lo que tiene nuestros clientes, que al final de cuentas es dinero, toda esa información que tenemos allí. Entonces, son protecciones que tenemos que tener y cualquier empresa que tenga un agente va a tener que tener estas protecciones. No porque la gente quiera causar daño, hay gente que sí quiere causarnos daño afuera, pero nosotros con la intención de mejorar, de hacer las cosas mejor, cada día pues vamos a construir agentes y estos agentes necesitan esas protecciones. No podemos dejarlos solos y tenemos que ir a hacer procesos de gobernanza, de descubrimiento, y ahí es donde esto nos va a estar ayudando. La 10ª es la geopatriación, y esto con todas las leyes que están ocurriendo, con todas las leyes que se están generando en Unión Europea y otros países con respecto a IAs, a los entrenamientos, a los datos que nosotros tenemos. Hoy nosotros subimos datos de la empresa a una IA y hay veces sin darnos cuenta alguien con muy buenas intenciones para hacer más rápido su trabajo lo subió a una IA y subió datos. Pues resulta ser que ahí hay datos de la empresa. Entonces, esa soberanía de datos nosotros necesitamos tener control, y cada vez lo que se está observando son más leyes donde obligan a que los datos de la empresa y lo que se está procesando estén en premisas. Todos diríamos, bueno, pero es que la tendencia ha sido a la nube. Bueno, todas estas leyes nos obligan de alguna manera a que esos datos residan en nuestra geografía, a cambiarlos de ubicación, que ya no precisamente si estamos utilizando una IA china, que no estén en China, sino que estén en América, que podamos utilizarlo, que estén en Latinoamérica, que estén en Costa Rica, pero las leyes están obligando a esto. Y sobre todo en banca, el control de datos de clientes, que muchas veces se pide que esos datos no pueden salir de las fronteras. Las regulaciones europeas, por ejemplo, que piden que los datos tienen que estar en la Unión Europea, no pueden estar fuera de ahí, etcétera. Entonces, venimos con esta geopatriación en donde existe la probabilidad de que nosotros también tengamos que hacerlo y tengamos que hacer una planificación para poder reubicar todo eso que tenemos. Y aquí la predicción que nos dice Gartner es que para el 2028 el 30% de las grandes empresas, hay que ver si nosotros nos podemos ver afectados por esa clase de leyes, habrán implementado políticas de geopatriación. Va a depender directamente de las leyes que se hagan para proteger las IAs, para controlar la ética y las IAs y demás. Ahora, hemos visto todas estas 10 tendencias, pero para nosotros, ¿qué implica? Todas estas tendencias para nosotros implican desarrollo, modernización, capacidades nuevas en gestión de riesgos, mejoras en la seguridad y en el cumplimiento, en la experiencia al cliente, en la confianza digital que tenemos que generar para que nuestros clientes utilicen nuestras herramientas, utilicen la IA que vamos a tener a su disposición, los agentes que vamos a tener a disposición. Va a ser un reto completo que vamos a tener que estar trabajando, más todas las posibilidades que nos genera para ampliar las capacidades que tenemos en nuestras soluciones. Igualmente, las recomendaciones en el corto plazo y en el mediano plazo que deberíamos estar adoptando nosotros para ir trabajando con estas tendencias que ya son muy fuertes. Yo creo que todo lo que hemos visto de IA o se ha conversado de IA lo han visto, lo estamos viendo, lo estamos trabajando. Realmente no tenemos opción. Vamos a tener que crecer con ella, mejorar, vamos a tener que ir de forma más granular a buscar dónde obtenemos nosotros ese valor de la IA para entregárselo también al cliente sin que sean proyectos sumamente onerosos que no generen valor. Entonces tenemos que ir a buscar qué particularmente es lo que le va a generar valor a la institución, le va a generar valor al cliente. Esas iniciativas de ciberseguridad preventiva, irlas viendo de una vez cómo podemos adoptarlas, porque igual, como les decía, por ejemplo, el caso de Anthropic, que lanzó con Claude su última versión, o bueno, no la ha lanzado, sino que la puso a disposición de los fabricantes nada más, para que ellos la evalúen. Entonces significa que hay unos riesgos muy grandes en la IA y nosotros tenemos que ir a velar por cómo protegernos con todas esas amenazas que vienen. Desplegar modelos de lenguaje específicos, ya no modelos generalistas, sino ir a buscar soluciones específicas para banca, específicas para salud, en el caso de los que trabajan en salud, los que trabajan en temas construcciones y así sucesivamente las diferentes áreas vamos a tener IAs específicas. Hacer pilotos de multiagente para el servicio al cliente de manera tal que los vayamos prontamente también nosotros a escalar
para que esos agentes vayan teniendo capacidades para tomar acciones, ya no solamente responder, sino también tomar acciones. Establecer marcos de gobernanza para la IA es sumamente importante. Va a haber una proliferación muy grande de agentes, de IAs, de modelos y que tenemos que de alguna manera gobernarlos. Y una serie de preguntas de reflexión estratégica que deberíamos de hacernos para nosotros decidir hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer. Y estas 10 preguntas son de reflexión para cada uno de nosotros cuando vayamos a hablar de IA. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de hacerlo estratégicamente? Con estas 8 preguntas nos van a ayudar a tomar esa decisión de a dónde debería de ir la IA. Muchísimas gracias y abro el espacio para preguntas. No sé si hay alguna consulta, compañeros. Agradecerles por el tiempo. Bueno. Muy buenas tardes, compañeros, agradecerles nuevamente y sigamos, nos faltan 3 días de la TecnoWeek, continuemos asistiendo y visitando la TecnoWeek, vienen charlas muy buenas, muy importantes y que nos van a generar muchísimo conocimiento. Buenas tardes. Excelente, don Manuel. Muchísimas gracias por compartirnos estos retos y desafíos que nos ponen en perspectiva hacia el presente y hacia el futuro. Agradecemos también a todos ustedes, estimados compañeros y clientes, por su participación y el interés mostrado durante la sesión. Ha sido un placer contar con su presencia. Les agradecemos participar en la encuesta en su pantalla. Además, les invitamos a continuar participando de las charlas programadas dentro de esta TecnoWeek. Con esta charla cerramos este día. Nos vemos.